Karina recobró el conocimiento después de sentir que algo caía sobre ella. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que eran las lágrimas de Aster. Preguntó con curiosidad a la razón de su llanto y le dijo que le gustaba más cuando él sonreía. Aster, emocionado por sus palabras, la abrazó con fuerza. Al escuchar su queja sobre que le dolía el abrazo tan brusco, Aster se disculpó y le pidió que lo dejara ver dónde se había lastimado. Karina afirmó que aparte de sentirse un poco débil, estaba bien. Aster suspiró aliviado y mencionó que se había preocupado mucho mientras ella no despertaba, pensando que algo le había pasado. Karina agradeció su preocupación, sonriendo dulcemente. Aster le reprochó que ella se reía sin saber cómo se sentía él. Karina confesó que estaba aliviada y feliz, y que le alegraba que la primera persona que vio al abrir los ojos hubiese sido él. Aquellas palabras hicieron que el ambiente se aligerara. Antes de recobrar el sentido, Raymond sintió algo cálido. Solo entonces despertó, exaltado, que quien lo hubiese despertado hubiese sido Pío. Los presentes, los niños, el emperador y Karina, se sorprendieron por tan repentino despertar. Raymond también se sobresaltó al notar que el emperador estaba ahí, y también estaban los niños. Primero se acercó a los niños, quienes le explicaron que no recordaban nada después de haber sido absorbidos por el jefe de la familia. Cuando simplemente abrieron los ojos, ya estaban ahí. Afirmaron que no estaban heridos y que incluso se sentían más ligeros. Al escuchar aquellas palabras, Raymond también cayó en cuenta de que él se sentía extrañamente bien, aunque no lo pensó demasiado. Ya no sentía el poder mágico que siempre lo aprisionaba por dentro. Se convenció de que podría ser porque aún no se recuperaba bien del susto. Pronto, un niño preguntó si recordaba quién había sido quienes lo salvó. Entre el tumulto, otros niños mencionaron que ellos habían visto que había sido un ángel. Uno de ellos también espetó la existencia de esos seres. Raymond dudó en responder, aunque no sabía si había sido un sueño o una realidad, pero pudo ver que alguien lo había protegido con todo su cuerpo. En ese recuerdo, esa persona era alguien con una energía muy cálida y fuerte. Aster mencionó orgulloso que quien lo salvó fue la señorita Karina. Al escuchar aquello, Raymond cayó en cuenta que esa persona de sus recuerdos era Karina. El tumulto de niños empezó a hablar otra vez entre ellos. Algunos protagonizaban que sabían que no era un ángel. Otros mencionaban que, contrariamente, que la señorita Karina era tan hermosa como un ángel. Ante esa afirmación, giró hacia donde Karina, quien mencionó que había cumplido su promesa. Pero aquellas palabras solo hicieron que Raymond se sonrojara aún más. Pronto, Karina mencionó que si bien no había esperado mucho de él, pero por lo menos había esperado un agradecimiento. Antes de que pudiera decir nada más, Raymond trató de convencerse de que ella era simplemente Karina, aunque había sido increíble y no sabía por qué le latía tanto el corazón. Cuando él se paró repentinamente, Karina solo mencionó que estaba cansada, así que si quería buscar pelea, debía hacerlo en otra ocasión, pero fue interrumpida por Raymond, quien se arrodilló y la llamó por su nombre completo, ofreciéndole su honor y su nombre. Hizo una reverencia. Era un juramento. Antes de sellar el juramento con el beso en el dorso de la mano, alguien interrumpió. Fue el emperador, quien agradeció aquello, pero afirmó que él aceptaría el beso en su lugar. Ante su sorpresa, agregó que la señorita Karina todavía necesitaba estabilidad. Karina solo suspiró aliviada, mientras veía cómo Raymond se limpiaba rápidamente los labios. Entonces cayó en cuenta. El brazalete realmente había desaparecido. Sabía que si hubiera recibido ese beso mientras el brazalete aún existía, habría conseguido el final de Raymond, aunque ya no necesitaba pensar en eso, porque incluso sin la pulsera podía sentir que los sentimientos de Raymond eran sinceros. Por otro lado, Tatiana estaba sumida en sus pensamientos. Lo único que le quedaba era nada. De pronto, los guardias la arrestaron por conspiración y experimentos ilegales con seres humanos. Tatiana, exasperada, gritó que era inocente, que simplemente solo había cumplido con las órdenes de Ethan. Exigió al aire que éste saliera y lo explicara todo. Pidió ayuda a Andrew, preguntando dónde se había ido, y también a Wilhelm. Pero tanto Wilhelm como Andrew estaban siendo movidos y aún estaban inconscientes.
Tatiana gritó que todos eran unos desgraciados, que no pensaban en ayudarle y que le daban la espalda así nada más. Desesperada, se soltó de ambos, agarró un arma y dijo que su vida no tenía sentido si ella no podía ser el personaje principal, que sería mejor que muriese antes de sufrir en ese maldito mundo, que se quitaría la vida y los maldeciría a todos con su muerte. Entonces Karina salió entre los guardias. Al verla, Tatiana preguntó por qué tanto la miraba, por qué mejor no se iba. Pero Karina la retó a que se ultimara si es que en verdad se atrevía. Tatiana preguntó si acaso pensaba que no podría ser capaz de hacerlo. Pero era cierto, tenía miedo, tenía tanto miedo que no podía dejar de temblar. De pronto, Karina apartó el arma de un manotazo. Tatiana cayó de espaldas mientras rompía en llanto, diciendo que le dolía el brazo. ¿Le dolía tanto? Karina, cansada, mencionó que lo único que Tatiana sabía hacer bien era huir, cuando las cosas se complicaban. Pero ahora que ya no tenía el brazalete, todo se complicaba, ¿verdad? Preguntó si era por eso que había decidido que huir y morir sería su última oportunidad. Pero el descanso y la muerte no eran algo que ella tuviese derecho a disfrutar. La versión que conocía de ella era demasiado cobarde como para tener el valor de ultimarse por su propia mano. Tatiana, exasperada, mencionó que era todo gracias a ella, que era culpa suya que ella hubiese terminado en ese estado tan lamentable. Karina respondió que realmente le daba lástima, que era una pena que siguiese culpando a los demás hasta el final. Después de todo, se dirigió a ella por su diminutivo y mencionó que ya no le guardaría rencor, porque pensaba olvidarse de ella y disfrutar de su vida de ahora en adelante. Le recomendó que ella hiciera lo mismo. Al verla asombrada, agregó que era obvio que esos eran los resultados que había tenido gracias a sus malas elecciones y que no habían valido la pena. Por eso debía vivir su vida y seguir adelante. Esa era la última consideración y clemencia que pensaba tener con ella, como una ex amiga. Antes de que los guardias la agarraran, Tatiana gritó y preguntó ¿qué iría a hacer? ¿Quién se creía que era ella? Pero entonces los guardias la sujetaron. Lo único que Tatiana pudo ver al final fue la imagen de Karina siendo sostenida por Aster, rodeada de los niños, Raymond e incluso de ese perro feo. Al salir de la cueva, alguien se abalanzó hacia Karina en un abrazo. Era su madre Freya. Sorprendida, Karina preguntó qué hacía su madre en aquel lugar. Freya explicó que cuando estaba en el ducado había recibido una señal de un poder mágico descontrolado que brotó de la isla, y ella había llegado para impedir que la magia distorsionada se apoderara de las mentes de las personas. Justo cuando sentía que llegaba a sus límites de sus poderes, Karina logró derrotar al jefe. Luego de eso, el flujo de magia se normalizó casi de inmediato gracias a su esfuerzo. Karina había salvado a todos en la isla. Al girarse, se dio cuenta de que una multitud le agradecía, mencionando que era la salvadora, y agradecían profundamente, gritando vítores a su nombre. Así, regresaron a la capital con Aster, en medio de las ovaciones de la gente. Su madre había decidido que era una buena oportunidad para hacer trabajo de campo, así que decidió quedarse ahí un tiempo más. Por lo que pasaron unos días más agitados de los que había pensado. Pronto, Karina recibió una carta de Freya. A mi querida hija Karina, ¿cómo has estado? Las noticias del juicio por este caso han llegado incluso a esta pequeña isla. Circulan rumores de que el gran duque se encuentra dormido producto de una maldición, de la cual aún no puede despertar. Incluso hay rumores de que tanto la casa Castle como el gran ducado han sido encontrados culpables, lo que derivó en confiscaciones de todos sus bienes. El marqués Hunt, que se encontraba en la cabeza de la facción aristocrática, también intentó por todos los medios defender al gran duque. Sin embargo, todos los intentos fueron inútiles, ya que la esfera mágica de grabación se encontraba en la cueva, lo que sirvió como prueba determinante para el juicio. Por cierto, escuché que el marquesado de Yohn, perteneciente al mismísimo hijo del marqués Hunt, también cayó en desgracia. Pero la verdadera lástima fue no haber podido ver con mis propios ojos la estúpida cara del marqués cuando este muchacho arregló aquel mismo hecho. Al final, ese tal Wilhelm fue enviado hasta la región donde Tatiana fue desterrada, y fue refrescante de cierta forma saber que fueron
prácticamente obligados a regresar a vivir a su finca, como si ellos también hubieran sido desterrados. Ahora que los rumores se extendieron a toda la región, es difícil creer que terminaría siendo tan conscientemente estúpido en ese sentido. El primer tonto, Daniel, que de cierta forma se mantenía discretamente en segundo plano, al final terminó actuando con más inteligencia que todos. De todos modos, también tengo noticias que compartirles desde acá. Cuando Raymond se enteró de que no podía utilizar más la magia, explotó destrozando todo lo que tenía alrededor. Él mismo decía que ahora no tenía ningún valor para nada. Entonces, yo le di un bofetón. Le pregunté qué de malo tenía no poder usar ni un solo hechizo mágico. Le sugerí que mirara a su alrededor. En ese instante, le mencioné que su valor no residía en ese insignificante poder mágico. Pronto los niños empezaron a ayudarlo. Se acercaron a Raymond, preguntando si estaba bien. Solo entonces, él contestó un poco avergonzado que sí, lo estaba. Pensé que ese tipo terminaría armando un escándalo mucho mayor, pero afirma que está en proceso de convertirse en la cabeza de los Castle y que será cargo de todos los niños como si fuera su padre. Postdata. Hace poco que no ves a tu padre, ¿verdad? No te preocupes, está aquí conmigo. Me fastidia y espero que no pretenda quedarse mucho tiempo. En fin, quiero ver noticias sobre ti. No solo informes aburridos respecto al juicio. Esperaré tu respuesta. La mamá más maravillosa del mundo. Después de terminar de leer la carta, Karina se preguntó si había noticias sobre ella. Y sí, había una. Pero antes de pensar en ello, fue interrumpida por Pío, que le preguntó qué tenía en las manos. Karina ocultó el objeto mencionando que no era nada. Y le preguntó por qué estaba en aquel lugar, si no lo había llamado. Pío contestó que fue por uno de los perfumes que Lily le había pedido que llevara. Entonces, se escuchó a Lily llamándolo, preguntando si aún no había encontrado el perfume. Pío se apresuró a ir a su encuentro. En cierto modo, era irónico. Pío, quien dijo que el mundo humano ya no era tan interesante, ahora que la distorsión había desaparecido, al día siguiente regresó discretamente, diciendo que el dios le había ordenado estudiar el mundo humano. Pero al verlo tan servicial con Lily, Karina pensaba que debía tener algún otro motivo. Y sí, tenía una noticia para su madre. La realidad era que aún no sabía qué tan buenas o malas noticias podrían ser, porque estaba pensando en pedirle matrimonio a Aster en ese mismo instante. En el invernadero del emperador había una tensión palpable entre ambos. Ninguno sabía quién iba a empezar primero. Karina sugirió que hablase primero. Aster mencionó que había algo que quería decirle antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de que terminara de decir una palabra, Karina lo interrumpió preguntando si la maldición había regresado. Se había preguntado qué era tan importante para que actuara tan serio de esa manera. Pero Aster mencionó que había mentido cuando le dijo que no le gustaban los dulces. Sorprendida y avergonzada, Karina solo lo miró. Aster agregó que cuando se conocieron por primera vez y hablaron, él quería encontrar muchas cosas en común con ella. Por eso le había mentido, diciendo que no le gustaban los dulces, al igual que ella. Preguntó un poco nervioso si podría perdonarlo. Karina rió por lo avergonzado que se veía. Además, se había preocupado mucho porque él había mencionado el asunto con una expresión tan seria que se había preocupado. Aster mencionó que había estado mal que él hubiese mentido. Como disculpa, le sugirió que le entregaría cualquier cosa que deseara. Seda, ropa, joyas. Solo debía mencionarlo y se lo daría. Karina ya se había dado cuenta de esa verdad, pero por lo lindo que se veía, guardaría el secreto de que ya lo sabía. Pronto Karina preguntó interrumpiendo si es que quería casarse con ella, mostrándole los regalos que había tenido. Cuando él la vio, se quedó sin palabras. Eran 2 anillos. Karina dijo que quería construir su futuro con él, pasar su vida junto a él. Aster, emocionado, se acercó a ella y la abrazó, presionando que ella había sido muy buena al tomarlo por sorpresa. Pero Aster no pensaba dejar que Karina le robara la oportunidad de proponerle matrimonio. Cuando Karina le preguntó cuál era su respuesta, él mencionó que ese matrimonio sería él quien lo pidiera. La madre de Karina alguna vez le había dicho que la vida no podía retroceder
Siempre seguía avanzando hacia adelante, así que debía elegir bien. Como dijo ella, no sabía qué dificultades ni adversidades les esperarían más adelante, pero ahora estaba bien. Sin importar qué futuro les esperaba, Karina estaba segura de que junto a Aster no tenía miedo. Sin importar cuántas veces hiciera falta, se enfrentaría a ello con todo su brillo.